Muchas gracias por la compañía. Uno de los aspectos más importantes de los medios de comunicación en la actualidad, con la virtualidad, es el tema de la medición. La métrica en la comunicación, en la industria periodística, es fundamental. Tanto que en el caso de Internet, los lectores o la cantidad de lectores, la publicidad se vende por la cantidad de vistas que tienen las diferentes variedades de anuncios. Eso, obviamente, la industria periodística del pasado no podía ofrecerlo. Había un nivel de circulación para el caso de los diarios y había un nivel de medición para la televisión y para la radio que hoy en día es uno de los aspectos más delicados. Y me refiero específicamente a la mayor industria, la más beneficiada durante mucho tiempo, que ha sido la televisión. Por eso hemos invitado a Rafael Lozano, que es un mercadólogo experto en métrica de televisión. Él tiene una empresa llamada Traxis S.A., que tiene un acuerdo con una industria importante en América Latina, radicada en Uruguay, que se llama Mediametrics. Ellos han estado trabajando en su inserción en el mercado dominicano para medir el impacto de la televisión y ofrecer información cotidiana, diaria, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, de cuál es la audiencia de los medios de televisión en la República Dominicana. Muchas gracias, Rafael Lozano. Me interesa, en primer lugar, cómo hemos llevado nosotros la métrica informativa o de televisión, que yo veo que cada vez que hay una cobertura de un evento importante, se publican páginas en los periódicos diciendo: en el canal tal obtuvimos tal nivel de transmisión, en el otro tuvimos tal nivel de audiencia. Entonces, a partir de ahí se coloca la publicidad. ¿Cómo es ese tema en este momento en República Dominicana? Buenos días, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Sobre la pregunta que me haces, debo aclarar dos puntos pequeños. En las mediciones, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, la medición originalmente no se hacía por people meter, es decir, por la parte electrónica. Nosotros yo usé aquí en el país durante 45 años el método coincidental, es decir, nosotros visitábamos los hogares, constatábamos la televisión, si estaba encendida, si había televisión y qué canales estaban viendo, lo mismo que la radio. Eso es lo que se llama el método coincidental. Hay tres fases, tres formas de método coincidental. Uno es correo, otro es face to face y realmente y el teléfono. Nosotros siempre usamos el método face to face, más complicado, más costoso, etcétera, etcétera. Con el advenimiento del nuevo siglo, vino concomitantemente la medición computarizada, lo cual ha traído un gran avance. Ese es el método, Rafael, perdón, ese es el método de las cajitas que se colocan en hogares, en canales. Exactamente, con una muestra representativa que es un panel, y entonces esa información es la que tú ves que se publica periódicamente cuando salen eventos importantes, etcétera, etcétera. Eso supone que las personas que ven la televisión en donde está la cajita tienen prácticamente todo el día mirando la televisión. No necesariamente, porque la cajita tiene un control remoto. Cuando las personas encienden el televisor, encienden la cajita, ponen el control remoto, inclusive clasifica a las personas que están viendo la televisión, el padre, la madre, los hijos, etcétera, y hasta los visitantes. Entonces, pero lo importante de esto es lo siguiente. Para poner ese panel de televisión, hay que usar los censos o usar lo que se llama un establishment survey,
que es un súper estudio. En nuestro caso, que lo hemos hecho aquí un par de veces, duramos 6 meses para hacer 6.000 visitas en la ciudad de Santo Domingo solamente. Eso nos da una información riquísima. Nosotros sabemos hasta el problema racial en los hogares. Entonces, con esa base que se incorpora al archivo y permite hacer las proyecciones. Eso es básicamente. Pero más que eso, ese establishment survey debe hacerse por una medición probabilística. Si no se hace con una medición probabilística, el estudio no va a servir, porque es un estudio muy sofisticado. Y ese fue, cambiando un poco el tema, ese fue el problema de las encuestas políticas de esta campaña que pasó. Bueno, pero te pregunto y trato de ir a lo concreto. ¿Está bien medida la televisión, la audiencia de televisión en República Dominicana hoy día? Mira, yo no quiero hablar en contra de mis colegas, de mis competidores, pero hay un protesto de parte de la Asociación de Canales de Televisión Abierta, que tienen un comité técnico que ha convocado a un concurso en el cual estamos participando, estamos licitando, y la gente que están haciendo la medición, los canales no están conformes con ella porque hicieron una auditoría y salieron algunos hierros y algunas cosas. Eso hasta donde yo tengo conocimiento. Eso se puede constatar con ellos y no hay ningún problema con eso. Pero no quiero... No hay certeza en la medición actual de la audiencia de televisión en República Dominicana. Por eso ellos están convocando a un concurso, visitando, para buscar la mejor oferta. Y también en estos tiempos tenemos que buscar las economías de escala, etc. Entonces, estoy refiriéndome específicamente a los sistemas de medición que existen en la actualidad y que desde hace muchos años están controlados por Nielsen e Ibope, dos compañías internacionales que tienen su influencia en República Dominicana y son las que determinan cómo se coloca la publicidad en el país. ¿Es eso? Correcto. Bien. Entonces, Nielsen y Ibope continúan siendo los medidores y van a continuar siendo los que midan la televisión, su audiencia. Entiendo que eso puede cambiar dependiendo de la decisión de la licitación que se está haciendo, donde están participando los canales de televisión, las agencias de publicidad, las centrales de medios, etcétera. O sea, un conjunto de toda esta gente va a decidir a quién van a contratar y entiendo que va a ser por lo menos por un periodo de 3 años. Bueno, tengo entendido que ha habido una auditoría a el sistema de medición de la televisión en el país. ¿Tiene información sobre los resultados de esa auditoría, Rafael? Hasta donde nosotros nos ha llegado, sé que han habido hierros ahí, que han habido problemas faltantes de aparatos de televisión, de aparatos de mediciones que no estaban encendidos, otros que no los pudieron constatar en los hogares que visitaron, etcétera. Ese es el tipo de inconvenientes que hasta donde yo sé se han presentado. Tengo entendido que solamente había 200 cajitas en todo el país funcionando. Mi pregunta es, ¿con 200 cajitas es posible tener información cierta de cómo es la audiencia de televisión en el país? De ninguna manera. En la ciudad de Santo Domingo, por lo menos deben haber unos 300 hogares que pueden ser, en razón de los estudios que hemos hecho y lo que hemos trabajado en un par de años que estuvimos haciéndolo, debe ser más o menos entre un televisor, casi 2 televisores por hogar. Es decir, estamos hablando de 460 cajitas que hay que instalar en la ciudad de Santo Domingo. Y tengo entendido que lo que ellos hacían en la ciudad de Santiago eran 100 hogares. Pero no sé hasta dónde eso ha sido posible hacer. Bueno, la información que me ofreció en una entrevista que le hice aquí, Fernando Hasbún, del grupo SIN,
es que solamente estaban operando 200 cajitas en todo el país y que otras 100 estaban como stock. En caso de que fallaran algunas, se incorporaban de esas 100 que no estaban operando. De ninguna manera, eso no es representativo ni es correcto. Ese es el mismo problema que tiene Nielsen en Estados Unidos, donde ellos tienen colocados 5,000 hogares, por ejemplo. Esto es para reforzar la información. Ellos tienen 5,000 hogares para 115 millones de hogares. Y entonces dice el mercado que eso no es suficiente, porque eso da 1.34 por ahí de error probable. Entonces, 4.444 hogares da un 0.5. Entonces, por esa razón, ese mercado tan complicado, Nielsen tiene para las cadenas nacionales, hace esa medición con esas 5,000 hogares, y entonces cada año en los meses de noviembre, febrero, marzo, son 4 meses que usan y lanzan un diario, recogen esa información y la lanzan. Eso lo hace MediaWiki. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Rafael. Pero eso es lo mismo que está sucediendo aquí. Bien, vamos a hacer una primera pausa, Rafael. En un momento retornamos y vemos. En un momento retornamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por continuar con nosotros y ofrecernos estos datos. La información que tenemos es que la compañía Ibope, que está haciendo la audición en República Dominicana o midiendo la audiencia de televisión, ha sido sometida penalmente en Uruguay por haber falseado información sobre las audiencias de televisión en Uruguay. Es un caso en el que nosotros nos hemos interesado porque hemos dicho, obviamente, ellos han tenido que pagar. Conocemos ese video que es. ¿Perdón? Conocemos el video sobre esa información sobre Ibope, de los problemas en Uruguay. Hasta donde yo sé, fueron sometidos, tuvieron que pagar plata. Creo que con la misma compañía que yo represento ahora, Transix, ellos lo demandaron, y varios canales, pero esa es la situación. Es lamentable que eso sucediese, y peor todavía que vuelvan a cometer errores en el país nuestro. Bueno, la preocupación que quería expresarte es si se cometió en Uruguay, ¿cómo no es posible que se esté cometiendo en República Dominicana? Si es la misma compañía. Lo que yo protesto, Fausto, son 2 cosas. Uno, que esa licitación sea convocada y prácticamente administrada por otra compañía de investigación de mercado que no sabe de eso nada, ni conoce los people meter. Estoy hablando de New Lynch. Para mí ha sido una sorpresa. Eso lo protestó Nielsen y lo he protestado yo también. Eso no es propio ni correcto. Y lo otro es, ¿cómo es posible que si a ti te encuentran hierros, te pongan a concursar de nuevo para otro nuevo contrato? Eso para mí es un asunto que es risible y absurdo. Luego, en República Dominicana tenemos muchos canales de televisión por cable, tenemos una gran industria mediática que ha estado en crisis, y estas compañías cobran $10,000 para entregar información sobre lo que ellos resumen como audiencia. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de tener acceso a esas mediciones y tengo que pagar $10,000. Nosotros no podemos pagar $10,000, como cientos de canales de televisión en todo el país. Entonces, ¿cómo se democratiza esto, Rafael? Fíjate, lo que pasa es lo siguiente. Estas compañías multinacionales ponen unos costos, tienen unos costos muy altos. Cuando yo tuve la oportunidad de tener una de esas representaciones aquí, yo les decía que este era un país
pobre, tercermundista, y que aquí este era un mercado duro de oferta. Es decir, este es un mercado de precios. Y, por ejemplo, aquí ahora, más aún con el problema de la pandemia, aquí van a cerrar muchas compañías, van a cerrar muchas empresas. Lo primero que se hace es eliminar la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la participación de los canales, hay un criterio. Generalmente, a nivel general, de todas las compañías que dan el servicio de People Meter, los canales son los que deben llevar el peso del costo del suministro de la audiencia. Pero eso no quiere decir que usted le va a cobrar $10,000 a todo el mundo. Yo particularmente tengo un criterio desde cuando lo hicimos en el 2003 de establecer tanto a nivel de los canales, de las agencias de publicidad, de las centrales de medios, de los anunciantes e inclusive hasta las instituciones públicas, de establecer una gradación, un canal mayor, que es el que tengo entendido que llegan hasta 600 millones de facturación, canales medianos que facturan más o menos 300 millones y canales pequeños que deben facturar menos de 100 o de 100 o 150. Asimismo, con las agencias de publicidad, eso implica que haya una tarifa distinta para cada gradación. Ese es el planteamiento que yo planteo, y yo estoy planteando una oferta con un descuento inicial, porque el contrato sería por 3 años, para que toda esta gente participe, porque tú no haces nada con tener 3 canales, 4 canales, 5 canales, y que el grueso de la cobertura se quede fuera. Entonces, tú no estás dando la información correcta. Y lo mismo además, ¿quién puede ofrecer la audiencia radiofónica, la audiencia de los medios digitales, la audiencia de los periódicos de manera independiente? Que no sea lo que ofrezca Listín, Diario Libre, Hoy, El Día, o cada uno en particular, porque cada quien dice sus datos de acuerdo a su conveniencia. Nosotros, en el pasado, nosotros hacíamos las mediciones de los periódicos, inclusive hacíamos hasta la lectoría. En el caso de la televisión, no solamente dábamos en los ratings nosotros llegamos a dar hasta 12 ciudades, los ratings de 12 ciudades, porque dando Santo Domingo y dando Santiago, usted no llega más que a un 34% del mercado. Entonces yo planteo en mi oferta que estoy haciendo de ampliar a eso a varias ciudades más, en una segunda fase y en una tercera fase, hasta llegar a la instalación de 1,000 hogares. Bien, Rafael, tú tienes una tecnología con tu empresa Traxis, una tecnología distinta de la que aplica Ibope de las cajitas, ¿o ustedes también tienen cajitas? ¿Cómo lo hacen? No, es la misma tecnología con cajitas y todo lo demás, y el monitoreo igual. No solamente eso, sino que nosotros vamos a dar también la medición de los musicales y la medición de las películas, de los cines. Ya. ¿Y qué implicaciones tiene eso en términos de cómo se va a presentar el resultado de la medición? ¿Traxis informará eso particularmente a cada uno, o hay alguna posibilidad de acceso público a esa información? Claro que sí, eso se va a hacer igual que como se está haciendo. Lo único que el criterio que yo tengo es de que sea más amplio y más transparente. Yo planteo que se haga un comité técnico de vigilancia y control, que sea en el cual participen los anunciantes, las agencias, las centrales de medios, los canales de televisión, nosotros, los técnicos, las compañías que nos sustentan de fuera, en todo un comité para fiscalizar y mantener eso al día, y eso auditado a través de una auditoría de una auditora internacional especializada que se usa generalmente para esto. Ya, y yo ciudadano, yo público,
que me interesa saber cuál es la audiencia de tal canal de televisión o de tal programa o de tal horario en la televisión. ¿Puedo acceder a esa información entrando a la empresa de ustedes? Eso no se está cualificando, pero no creo que sea un inconveniente. En mi caso particular, no creo que sea inconveniente. Todo depende de la decisión de los que nos contratan a nosotros, del contrato que se firma. Bien. ¿Quién Si toma la lo decisión? permiten, ¿Quién toma la decisión de contratar, Rafael? Esta hasta licitación que se ahora está haciendo, ¿quién la hace? la está haciendo un comité técnico de los 6 principales canales, que son Teleantilla, Telesistema, Colorvisión, Telecentro, Telemicro y Antena 7. Ellos son los que están haciendo la licitación. Tengo entendido que tienen un acuerdo con las agencias a través de esa compañía, que para mí fue una sorpresa muy desagradable, que estuvieran recibiendo los papeles de los, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno. Pero se está tomando la decisión a nivel general. Pero quienes son determinantes y son mayoría son esos canales. Bien, vamos a hacer una última pausa, Rafael, en este diálogo sobre los sistemas de medición de la televisión en República Dominicana. Bien, Rafael, estamos en la parte final de esta conversación. Sabemos que es un tema muy técnico. Me gustaría saber cuál es la oferta que tú haces, en qué consiste y qué diferencia tiene en relación con lo que hemos tenido hasta ahora en la medición de los canales de televisión. Nosotros estamos ofreciendo dar el servicio de medición de audiencia de televisión, de monitoreo de televisión y monitoreo de radio, que no lo vamos a cobrar. Los otros sí lo cobran, nosotros no lo vamos a cobrar. Va a estar dentro de la misma facturación. Vamos a establecer un porcentaje alto, importante, para que los clientes decidan por nosotros. Les garantizamos que vamos a ser posiblemente quien va a hacer el servicio por un aspecto económico más menor, y además de eso vamos a garantizar que vamos a establecer en la primera fase Santo Domingo, Santiago y posiblemente 1 o 2 ciudades más. Después, en la segunda fase, serían 2 o 3 ciudades más, y al final, después del tercer año, serían el resto del país, para tener 1000 lugares instalados a nivel nacional. Eso además, entiendo que no lo van a hacer los otros. Bien. Además de tu oferta, ¿cuáles otras ofertas hay? ¿Hay más de 3? Entiendo. Inicialmente creo que fueron 15 o 18 solicitantes. Creo que capitularon varios, y ahora estamos en el proceso de ellos seleccionar de las credenciales que se presentaron. Van a seleccionar 5 empresas para que finalmente coticen el aspecto económico y ellos toman entonces la decisión. Ya. Es decir, primero es una parte técnica. Ese es el esquema. Bien, primero es una parte técnica y de método de audición o de método de estudio de audiencia. Y luego es la parte económica. ¿Cómo se cobra eso? ¿Perdón? ¿Cómo se cobra este servicio? Ese servicio se cobra mediante un contrato a 3 años. Entiendo que puede ser mensual, semestral o anual. Todo depende de las decisiones que se hagan contractualmente. ¿Tú tienes respaldo internacional? ¿Perdón? ¿Tienes respaldo internacional tú? ¿Tu compañía? Claro que sí. Tengo el respaldo de Transix, y tengo respaldo también de la gente de NetQuest, porque me van a facilitar todas las informaciones para yo hacer los paneles de las redes sociales, la medición de radio y la medición de prensa, tanto
vía teléfono, tanto vía online, etcétera. Lo importante de todo esto es que es importante también destacar que ahí nosotros vamos a dar el aspecto de las aplicaciones que se van a usar para medir el Facebook, el Twitter. Redes sociales en general. Que es el retorno de la acción que tú haces a través de los targets que tú quieres enfocar y que deben ser un retorno a ver cómo ese impacto ha funcionado a través de esas tres instituciones. Bien, Rafael, muchas gracias. Muy agradecido por esta conversación que aclara un aspecto técnico oculto al que tradicionalmente no tenemos datos, no tenemos información. ¿Cómo es que se mide y quién lo hace? La audiencia de televisión y de los medios en general. Aquí solamente se mide la televisión. Tú has dicho que se mide la radio aunque se cobra, pero que es la orientación para la colocación de publicidad en República Dominicana, que es un negocio muy voluminoso que implica miles de millones de pesos cada año. Muchas gracias, Rafael, por tu consideración y por los aportes. ¿Cuándo vamos a tener información sobre el resultado de la licitación? Entiendo que será de aquí a finales del mes de agosto. Mes de agosto. Muchísimas gracias, Rafael, y mucha suerte. Gracias a ti. Bien. Muy amable. Señores, gracias por la compañía. Hasta nuestro próximo encuentro.